Hola, mi nombre es Leo Ochoa y soy estudiante de la carrera de Historia, y en este nuevo episodio de Humanidades al Día vamos a entrevistar a Silvia Rivero Cusicanqui, quien es historiadora, socióloga, activista y cofundadora del Taller de Historia Oral Andina. Hola Silvia, ¿cómo estás? Ayer fue tu charla magistral. Me gustaría saber qué tal, cómo te recibió el público, cómo te sentiste tú. Era muy numeroso y han llegado como cuentagotas, ¿no? O sea que ha ido llenándose a medida que yo hablaba, pero me pareció que había gente muy interesada e interesante. No he tenido tiempo de hablar con todos ni con todas, pero sobre todo había personas que ya conocían algún trabajo mío y han preferido profundizar, ¿no? Eso me ha parecido muy sorprendente. Qué bueno, me alegra. Nos gustaría hablar en esta oportunidad sobre historia oral, uno de los grandes aportes que has hecho a este campo. Me gustaría saber qué es historia oral para ti, cómo la vives. Y en este sentido... Bueno, ocurre que yo tenía necesidad muy temprano de saber por qué me apellidaba Cusicanqui, y entonces empecé a indagar con mi familia y veía que habían como mitos familiares y supuestas ascendencias incas, del Inca Yupanqui, y a eso a mí no me convencía, porque yo vivía en una ciudad donde cuando yo era niña el 80% de la población hablaba aymara, 70 a 80% de la población, o sea, el aymara era algo tan cotidiano. Y entonces yo empecé a aprender de la vida, del mundo, en las calles, en la casa. Mi mamá tenía 2 empleadas domésticas de Calamarca. Yo iba, para mí ellas eran mi mamá, para mí eran las personas que me cuidaban. Y cuando ya fui grande me di cuenta que había una estructura de racismo, y todo eso me llevó a indagar por qué yo me apellido Cusicanqui, por qué no me siento nada que ver con el mundo de los incas, aunque admiraba mucho, porque además nos han contado puras historias. Era una historieta la historia de los incas en el colegio, ¿no? Entonces yo tenía una especie de actitud de sospecha, y eso me llevó siempre a tratar de indagar hablando con la gente. Ya cuando llegué a la universidad, yo ya había hecho mis primeras armas en el aymara y en el quechua, porque resulta que ambos idiomas me fascinaban porque mi papá hablaba muy bien el quechua. En cambio, mi mamá, que apellidaba Cusicanqui, no sabía nada de aymara y no le interesaba. Bien clásico que se menciona siempre es el de el superministro Illanes, un gran empresario. Illa es una palabra en aymara, Illani es una palabra que habla de la persona que tiene illas, o sea, que tiene bienes simbólicos, ¿no? Tiene muchas acepciones el término, ¿no? Y así hay muchas: Calahumana, Guarachi, Siñani, son apellidos de la élite. Y en Bolivia eso se consideran apellidos españoles. Y también Imaña. Imaña quiere decir algo oculto, escondido. Y había un Teodosio Imaña, historiador formal. Entonces a mí siempre me inquietaba mucho esto de los apellidos y los nombres, y averiguaba yo por qué se apellidan así. Y ahí me di cuenta que nadie sabía bien su origen, ni querían saberlo. Y ahí fue que yo me fui al campo en el primer año de la universidad, resistiendo la palabrería de la izquierda, porque hablaban de Alianza Obrero Campesina y creo que nunca en su vida habían hablado con un campesino. En cambio, yo sí me ponía a hablar con la gente. Y de ese modo nació el conocimiento del colonialismo interno, estando de profesora rural en una comunidad tan alejada que demoraba como 10 días llegar en camión, no había forma de llegar. Y yo tuve, y una vez al mes iba un avión
una vez al mes y dejaba unos cuantos pasajeros. De ahí yo tenía que caminar 2 leguas, o sea, 10 kilómetros, para llegar a mi escuela. Ese fue el mayor aprendizaje. Entonces, yo estoy hablando no de prácticas de haber leído que haya alguien que hacía historia oral. No, yo no conocía, no sabía que existía eso, pero yo lo hacía en una práctica intuitiva. Entonces, ya cuando empecé a la universidad, planteamos con un compañero que yo dirigí su tesis, un compañero aymara hablante, hablaba un idioma, un aymara muy lindo, muy de su tío Yatiri, de su tío que aquí le llaman Yachaj, ¿no? De la persona que sabe, un sabio andino. Él había aprendido y él tiene un trabajo. Yo le dirigí la tesis y ambos nos presentamos a un taller, a una convocatoria de un taller de superestructura ideológica. Estaban hechos totalmente bajo la calca del marxismo. Pero dijimos, bueno, la historia y el conocimiento histórico es una forma de superestructura ideológica, digamos. O sea, y planteamos un proyecto llamado Historia Oral Andina para que se inscriban estudiantes hablantes de aymara y de quechua o personas que querían aprender esos idiomas. Ese era básicamente el requisito. Y ahí salió el taller de Historia Oral Andina en la universidad, ¿no es cierto? Entonces, bajo la propuesta de 2 profesores de la universidad, porque Tomás Huanca Laura, había salido de la universidad y como había muy poca gente dispuesta a ser profesor, porque era muy mal pagada la universidad pública, no te daban más que unas pocas horas, o sea, tenías que tener 2 trabajos además de la universidad para poder, si tenías familia, ¿no? Pero Tomás y yo, ambos, estábamos dispuestos a esas condiciones hasta que ya hubo reformas de la universidad que nos permitieron a Tomás irse a hacer un doctorado en lingüística en Gainesville y a mí postularía en mejores condiciones a la universidad. De todas maneras, para poder que el estudiante aymara o la estudiante hablante de aymara o de quechua, sobre todo de aymara, convirtiera su desventaja en ventaja, porque para poder hacer una entrevista en el campo, lo que es una desventaja en la ciudad se vuelve una ventaja en el campo. Entonces, la intención era esa, reclutar personas que tenían desventajas como estudiantes de marxismo o de Alain Touraine o de las literaturas Parsons y todo eso que eran literatura de mucha enredo verbal. Ellos tenían que leer todo eso, pero a la vez podían tener muy buena capacidad como etnógrafos, ¿no? O sea, porque en sociología hay la Escuela de Chicago que es de etnometodología, ¿no? Ahí están varios de la época de los años 50. Entonces nosotros yo he aprendido con esas lecturas también muchas cosas, ¿no? El hecho de la imaginación sociológica. Entonces yo ya tenía un cierto bagaje, era una lectora voraz, mi papá tenía muy buena biblioteca de literatura, entonces me he nutrido de muchas fuentes para poder entender que la discriminación tiene que ser revertida, tratando de que tu desventaja se vuelva una ventaja, ¿no? Y se volvió una ventaja porque empezaron a hacer unas tesis maravillosas. Claro que tenían tropiezos en el castellano, porque el castellano es una lengua pobre, porque tiene género gramatical. Y el género gramatical te obliga a decir las cosas de un modo muy complicado, ¿no es cierto? Nosotros, nosotras, nosotres. Es muy incómodo hablar en castellano. En aymara no hay ese problema, ¿no? Nanaka, Hiwasa, Hiwasanaka, listo. No kaikyun, no canches, listo. Eso se refiere a hombres, a mujeres.
Entonces, para mí, esas lenguas son más ricas. Y por eso también el taller de historia oral andina fomentaba el estudio y la práctica de las lenguas nativas. Nuestro ideal era que alguien pueda defender su tesis en aymara o en quechua en sociología. No se logró eso, pero se ha logrado por lo menos asentar al estudiante y a la estudiante bilingüe como personas que tienen capacidad de hacer un aporte teórico a la sociología. Acaba de un estudiante mío que lo tenía muy castigado porque él insistía en pensar en aymara, acaba de defender su tesis hace un mes, habla de la EUJA, que es el Consejo Ritualizado, como base de la ética y propone una sociología de la ética. Entonces, tuvo bastantes dificultades con sus tribunales. Yo no era tutora, pero él se ha formado se ha autoformado, tiene un blog, tiene una serie de recursos, así que ha logrado salir adelante solo, pero obviamente alentado por toda esa larga historia de afirmación que hemos emprendido con Tomás Huanca en el TOA, en el Taller de Historia Oral Andina, cuando era parte de la universidad. Ya después se recibió unos cuantos fondos y Esteban Ticona, que era uno de los más interesantes estudiantes del TOA, era estudiante, nos expulsó a mí y a Zulema porque estábamos haciendo la historia oral del movimiento anarquista. No nos habíamos quedado en el mundo rural porque tenían todo el derecho de ellos decir no queremos antropólogos, que nos estudien, queremos estudiarnos nosotros. Entonces la gente mestiza urbana dijimos también nosotros queremos estudiarnos a nosotras mismas y nos identificamos con el mundo laboral porque es un mundo fascinante. En la ciudad de La Paz hay una cantidad de artesanos, pequeñas manufacturas que hacen cosas y desde pues, los trajes, los bordados, todo eso es tan extraordinaria la capacidad que tienen esos pequeños talleres de bordado, tejido, etcétera, que ese era el mundo carpintería, talabartería, etcétera, que para nosotros ese era el mundo en el cual teníamos un proceso como de admiración e identificación y hemos encontrado, sin querer, hemos jalado el hilo y hemos descubierto un movimiento anarquista extraordinario que ahora se traduce en el libro Los artesanos libertarios y la ética del trabajo, porque cuando publicamos la primera vez ese libro estábamos expulsadas del TOA. Zulema y yo estábamos expulsadas. Y Zulema estaba tan triste que se fue al Beni a trabajar la historia oral de los pueblos indígenas del Oriente y ha hecho grandes contribuciones. Y esa historia oral ha seguido siendo parte de su trabajo. Ahora está trabajando en la defensa de los bosques a través también de historias orales del mundo de las especies, más allá del humano, ¿no? Hay otras especies y tienen capacidad de expresión esas especies. Y también están en la memoria, especies perdidas, especies que han huido de los incendios, aves, reptiles, etcétera, ¿no? Entonces, para nosotras la historia oral ha sido un descubrimiento por necesidad y después se ha puesto de moda. O sea, y nosotros seguimos siendo lo que siempre hemos sido, pero ahora la historia oral es una moda, desde hace unos años ya, porque las modas llegan tarde a nuestros países. En Europa está de moda por lo menos hace unos 15 años, en Estados Unidos también, en los departamentos de estudios culturales. Entonces había mucho énfasis en la historia oral, en las jornadas andinas de lengua y literatura andina, Jaya. Eso ya tiene
muchos años de vida. Y ahí ya había la moda de historia oral. Yo me pasé por alto esa moda, pero me alegra que haya trabajos como el que ha hecho el profesor Renzo para entender las lógicas de las comunidades. Y eso, las lógicas de comunidades tan golpeadas como las de Ayacucho, para mí son muy importantes de reivindicar, porque estamos acostumbrados a polarizar los buenos y los malos, ¿no es cierto? Siempre hay los buenos y los malos. Herencia católica, con la cual yo disiento. Habemos buenos que somos también malas. Y a la vez hay malos que también son buenas. Eso. Bueno, y una segunda pregunta es sobre el artículo que escribiste titulado El potencial epistemológico y teórico de la historia oral. Y allí anotabas cómo la práctica historiográfica india permite descubrir estratos muy profundos de la memoria colectiva, alimentando la esperanza de recuperar el control sobre el destino histórico. Y en este sentido, con todos los cambios de ahora, de la adopción de fuentes no tradicionales, que van mucho más allá de las escritas, me gustaría saber entonces cómo ves tú el escenario actual respecto a esta historiografía. ¿A qué camino vamos a pensar? Bueno, ese artículo me ha llevado a varios sinsabores, porque el doctor Walter Miñolo de la Universidad de Duke publicó un artículo llamado El potencial epistemológico y teórico de la historia oral, entre comillas, aportes de Silvia Rivera Cusicanqui. Cuando yo buscaba en el internet el potencial, porque yo no tenía... estaba volviendo del exilio, había perdido un montón de libros, no tenía en la mano mi artículo. Me di cuenta que todas las citas de ese artículo mencionaban al doctor Walter Miñolo, porque había puesto como título de su artículo mi artículo. Entonces tuve un trago muy amargo y después tuve un debate con él muy fuerte, recusándolo, que no podía convertir un trabajo vinculado a entender la memoria colectiva de las poblaciones, entender sus estrategias discursivas para defenderse de la dominación, no podía convertirlo en una moda académica de universidades elitistas como Duke, una de las universidades más caras de Estados Unidos, ¿no? Entonces tuve un fuerte debate con él y de algún modo mucha gente me apoyó en círculos más o menos estrechos, porque yo he tenido una reacción muy virulenta contra la usurpación de ideas. Es una forma de colonialismo intelectual que yo no acepto. No acepto ningún tipo de colonialismo. No te digo que me reconozcan mis derechos de autor y me paguen regalías, sino simplemente que usen pues sus propias ideas y pueden dialogar conmigo, pero no, como somos del sur, de esas universidades aprovechan de lo lindo de nuestras ideas, llevan como materia prima y nos devuelven como producto elaborado, como hacen con los recursos naturales. Con las ideas hacen lo mismo y eso yo no admito. O sea, si hay que trabajar en una lucha anticolonial, también hay que trabajar en contra del imperialismo intelectual, del extractivismo intelectual. Y eso, mis defensas. Ahora, yendo a tu pregunta, es evidentemente lo que yo planteaba ahí era que tenía una dimensión teórica de interpretación, porque la teoría no es más que la interpretación de la realidad. O sea, no es un conjunto de conceptos que viene de la estratosfera para que tú uses esos conceptos como linternas para mirar. No. La teoría, lo ha dicho Guillermo Rochabrún, un profe mío de aquí de la universidad, es nada más la realidad pensada, la realidad interpretada. Entonces, cuando tú eres capaz de interpretar la realidad, estás haciendo teoría. Y por eso es que la historia oral refleja y muestra
que la gente no solo vive para que tú se lo pienses, sino que vive para también reflexionar y pensar sobre sí misma y para entender su realidad. Y esos son los aportes que tiene la historia oral a la teoría. Porque la historia oral puede ser simplemente una fuente más, como si estuviéramos recogiendo materia prima de las piedras, de los árboles, como si fuéramos biólogos, tenemos materia prima y la llevamos al laboratorio, ¿no ves? No, pues eso no se hace con la gente. La gente vive y piensa sobre lo que vive, interpreta lo que vive, tiene intuiciones profundas de la situación política, sabe cuándo callarse y cuándo hablar, sabe con quién hablar y con quién desconfiar y alejarse. Eso nos está mostrando la historia oral que ha hecho el profesor Renzo en su comunidad. También nos puede mostrar mucha gente, pero estamos ante gente que piensa, no solamente leyendas, cuentitos, cosas folclóricas. Piensa seriamente en la política y piensa en cómo sobrevivir en situaciones de discriminación y de odio. Eso es la historia oral, es levantar la dignidad humana de cualquier ser humano, hablante de cualquier idioma, practicante de cualquier oficio en la vida, incluido el de mendigo, ¿sí? Porque detrás de un mendigo puede que haya un sabio, no sabemos. Entonces nos han despojado de la dignidad. El colonialismo nos ha destruido la dignidad y la historia oral tiene un potencial de levantar la dignidad del pensador indígena, pero también de los trabajadores, también de la gente marginal que ha pensado a través de la poesía, de la música, de la literatura. Entonces por eso tenemos esta antología de los márgenes, porque en los márgenes se piensa también. Márgenes pueden pensarse como fronteras, pero no. La diáspora puede pensarse como la gente que vive fuera de Bolivia o fuera de nuestros países. No, la diáspora también es gente que la han correteado en su propio país, como en el caso nuestro, los indígenas del territorio indígena y Parque Nacional Isiboro-Secure, Tipnis, fueron reprimidos brutalmente por el gobierno de Evo Morales. Y ahí se acabó la ilusión de que un indígena en el poder puede hacer algo por los indígenas. Había un discurso marxista totalmente ajeno, macro, y nadie se agacha para sentarse en una comunidad y mascar coca con la gente que está sentada en el suelo, salvo que seas antropólogo. Qué ridiculez. Yo soy socióloga, hago teoría, aunque no me crean, no me importa. He hecho historia oral, he descubierto a través de la historia oral el colonialismo interno. Lo he descubierto en el campo, no lo he descubierto en los libros porque no había ese concepto. No había, cuando yo he hecho ese descubrimiento, era el año 79. Nadie hablaba de colonialismo interno. Incluso en 2010 he venido a defender mi tesis. No me acuerdo, uno de los tribunales me ha dicho, ¿cómo va a hablar usted de colonialismo en el siglo XIX? Porque el colonialismo se acabó en 1825 en mi país y aquí, yo he tragado amargo y me he callado nomás, pues porque por ahí me aplazaba, ¿no? El poder que tiene el docente, yo he renunciado a ese poder, porque yo me siento en el suelo. Porque es así como puedes tú conversar con la gente y entender a tus coterráneos, a la gente de a pie, sean grandes, chicos, ¿no es cierto? Esa es la actitud más bien femenina, yo diría, ¿no? Yo defiendo mucho un estilo femenino de hacer con dulzura, con calma, como cuando uno teje o cose, así se teje la historia. Bueno, muchas gracias Silvia, muchas gracias por todo el conocimiento impartido. Lamentablemente hemos llegado al final,
Quería agradecer a todos y todos por vernos y nos vemos en el siguiente episodio de Humanidades.